Este módulo es sobre la realización cinematográfica y para hablar sobre su contenido hoy nos acompaña Cristian Bernard, instructor de la materia Realización 3 en la ENARC y un director, podríamos decir, de culto, autor de películas como 76, 89, 03 y Regresados, codirigidas con Flavio Nardini, con quien también codirigieron la serie Germán, Últimas Viñetas, inspirado en la vida y obra de Héctor Germán Oesterheld, creador del Eternauta. Así que muchas gracias por venir, Cristian. Yo igual siempre apelo a los flashbacks. Yo lo primero que vi dirigido por vos fue un corto de historias breves, que yo justo ese año, 93, había empezado a estudiar cine, y claro, historias breves era como un acontecimiento. Y me acuerdo que el tuyo se llamaba Encuentros Lejanos. Y ya abordabas un tema de género, que era una especie de ciencia ficción bastante folclórica, si se quiere. Pero me acuerdo de un plano que yo dije, no lo puedo creer. Que vos pasás un Fresnel por una ventana, ¿puede ser? Y yo dije, qué buen recurso. Contame un poquito cómo fue eso. Encuentros Lejanos fue de historias breves, hoy denominado cero, digamos, que es un término horrible, digamos, pero lo que pasa es que fue el primer concurso, todavía no se llamaba Historias Breves, pero fue el primer concurso nacional de cortos. Y yo en ese momento estudiaba en la Universidad del Cine, en la FUC. Y lo había presentado en la FUC, pero yo sabía que no lo iba a poder hacer porque era un delirio, estaba basado en la Guerra de los Mundos, en la transmisión de Orson Welles. Y entonces al mismo tiempo lo presenté en el concurso del Inca. Y salió. Y entonces cuando salió elegido el proyecto, te daban 35 milímetros. Bueno, era como la Historia Breves actual. Era pasar a correr a Fórmula 1, así que fue una experiencia increíble, hermosa. Te cuento que venimos con un primer módulo de introducción al lenguaje cinematográfico, que es más bien teórica, donde atravesamos desde el nacimiento del cine, pasando por, determinados periodos históricos de relevancia, hasta llegar un poco a las plataformas on demand, tratando un poco de tener una panorámica así bastante amplia sobre lo que ha sido el desarrollo del lenguaje audiovisual desde que se inició. Y un segundo módulo en donde ya empezamos a enseñarles cómo se hace una película. Y lo primero que vimos es, obviamente, lo primero que hacemos cuando queremos hacer una película es primero tener una historia y escribir un guión. Vos también sos guionista de tus propias películas, co-guionista con Flavio y guionista también de otras películas para otros directores, ¿no? Es decir, que vos conocés bien lo que es el trabajo de escritura. ¿Cómo describirías el trabajo una vez que te entregan un guión por encargo, recibís un guión por encargo, no lo has escrito vos? Ecos de un crimen, tu última película, es un guión que no escribiste. ¿Cómo empezás a trabajar esa transición del guión literario al guión técnico? Bueno, primero, yo soy como, en ese sentido, soy como muy de la escuela del storyboard. Es decir, para mí, incluso la reescritura la encaro ya, trato de encararla desde un lado visual. Cuando leo una escena que sé que no la puedo trasladar imágenes que me cuestan, siento, y ahí trabajo con el guionista, es vital la traducción al lenguaje cinematográfico del guión literario, ¿no? Sí, lo que creo es esto, es decir, no puedo contar una historia de contemplación, digamos. No, sé que hay otros que lo hacen, yo no puedo, es decir, a mí me gustan los personajes que tienen un sueño, que tienen una meta y que tienen que luchar para conseguirla. O los personajes que se enfrentan a algo que viene a destruirle su vida habitual. Perfecto, y se nota muy claramente en tus películas. Ahora, ese trabajo de storyboard, ¿no? Algunos directores o directoras o aspirantes a la carrera de realización siempre enfrentan el problema del storyboard como un trauma, porque obviamente quien sabe dibujar, el storyboard es una herramienta que la tiene a mano. El que no sabe dibujar siente que eso es como algo que le falta y que lo tiene que hacer con otra persona. ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís como es el momento de mayor felicidad para el director? ¿Es el momento creativo donde decís, ahí es donde nace la película? ¿Y cuánto es el tiempo que vos más o menos necesitas para
trasladar ese guión literario a, bueno, acá está ya pensada la película y ahora tengo que producirla? Es una muy buena pregunta. Y te doy 2 casos. Uno fue Germán Últimas Viñetas, que es la serie que dijiste sobre Oesterheld, que el guión no era mío, el guión era de Luciano Saracino, y Ecos, de un crimen, que el guión es de Gabriel Korenfeld. En los 2 casos tengo un sistema donde me encierro. Es decir, durante más o menos el periodo de la preproducción, mientras se están buscando locaciones y también se está en la etapa de casting, yo me aíslo del planeta Tierra y me pongo a dibujar dibujos muy feos. No hay que dibujar bien. Si se dibuja bien, mejor. Hay como un mito, ¿no?, sobre el tema. Hay que tener un esquema básico de dibujo para poder, digamos... Para que se entienda. Para que se entienda, Para claro. que se entienda. Pero son bastante... desmoralizan mis dibujos, ¿no? El equipo cuando lo ve dice, pero esta película va a ser un espanto. No es así. Yo lo he visto y está exagerando. Pero bueno, son bosquejos. Muchas veces no cuento con un dibujante, otras veces sí, cuando hay presupuesto, pero yo ¿sabes qué? Tengo que dibujarlas para poder, sobre todo el tema principal del guión para mí es el tono, encontrar el tono. Y yo defino el tono en la puesta en escena. Es decir, hay veces que los guiones ya vienen con un tono muy definido y uno no tiene que joder. Pero otras veces por ahí vienen con un tono que no es el que yo quiero y empiezo a encontrarle el tono en esa búsqueda estética, que es una mezcla del storyboard y de empezar a ver todo tipo de influencias. En publicidad se le dice referencia, que es una palabra espantosa. Algunos le dicen choreo, pero digo, yo trato de nutrirme y de ver muchas películas. Y en paralelo también, que me parece esencial porque hay un peligro, que me pasó en Ecos, por ejemplo. En Ecos, en un momento, toda la película se tenía pensada rodar en estudio. Entonces yo la dibujé toda pensando en una locación imaginaria, total iba a ser en estudio. Bueno, a los 20 días, 25 días de que tenía casi el 80% de la película dibujada, los productores, que los quiero muchísimo, todo, pero vienen y me dicen, no hay presupuesto para hacerlo en estudio. Cuestión, hay que dibujar toda la película. Y ahí me fui yo a buscar las locaciones. Eso es un laburo que a mí me gusta mucho, que para mí es esencial, tan importante como el casting, es la búsqueda, el scouting. Es decir, hay una concepción donde el director pide a producción el scouting y le vienen con las fotos. Yo no hago eso, yo voy, la foteo y ya ahí empiezo a armar un storyboard fotográfico. Voy con el asistente de dirección, voy con el jefe de producción, los hago a ellos ponerse como actores. Entonces, a partir de ahí, termino de adaptar el storyboard en base a algo concreto. Lo ideal es eso, es ya tener el lugar, el espacio, que es otro personaje más. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Cómo es la relación tuya con guionistas con los cuales has trabajado? Yo te diría que trabajo mejor con guionistas que solo, que cuando escribo solo, porque el hecho de trabajar con un guionista me da la posibilidad de salir de mi visión túnel. Es decir, cuando yo escribo solo, nada, es como que no veo los laterales. Cuando trabajo con un guionista, que en estos 2 casos no fue que trabajé en paralelo un guión mío que nos ha pasado, yo he trabajado con vos y hemos trabajado en proyectos, sino que ya viene el guión, pero después trato de darles mi opinión sobre tal cosa que no funciona, que creo que no funciona, y siempre fue muy enriquecedor, pero yo tengo buena relación y los respeto, y para mí es esencial el laburo con el guionista, ¿eh? No lo veo como algo conflictivo. Bien, buenísimo. Pasamos de la lectura del guión, el story, imaginarnos la película, dibujarla, empieza a nacer esa película ideal, ¿no? Y después viene la realidad, digamos, concreta. Sí. ¿Cómo es esa preproducción previa al rodaje? ¿Cómo la vivís? Y la vivo siempre con preocupación, con estrés y yo intento que, digamos, ser razonable. Yo he visto directores que funden productoras, digamos, o productores. Yo creo que ahí el director no funciona. Lo más doloroso quizás es que cada vez tenemos menos semanas de rodaje. Ahí viene lo complejo, digamos. Vos la pensaste, la diseñaste, toda la historia, viene el plan de filmación y el plan de filmación te da 7 semanas en una película que tenés 5. Y 5 es un lujo hoy, porque hoy se están planteando películas de 3 y de 2 semanas. Entonces ahí hay un tema central,
en cuanto al cuidado de la película. No el cuidado, a veces cuidado parece que uno estuviera nada más en lo estético, sino en lo narrativo. Entonces ahí viene, bueno, no, si con menos semanas la tengo que filmar a 2 cámaras. Y ahí viene cierto peligro de que al filmar con 2 cámaras, o incluso 3, la película se despersonalice, es decir, pierdas el punto de vista, la cámara no sea narrativa, es decir, empieza a parecerse más un trabajo de televisión, que es como yo veo algunas películas hoy industriales, no hay punto de vista, están poncheadas. Trato de combatir eso, es decir, para mí el trabajo visual, las ideas visuales son centrales, porque si no, no es cine, ¿no? Pero es una etapa muy, 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 muy compleja, y creo que incluso el asistente de dirección debería entrar antes, porque generalmente se plantean películas y guiones, porque productivamente te piden más semanas y después terminan siendo menos, y uno ve después eso en el resultado. Me ha pasado incluso. Ya que hablaste del asistente de dirección, contame un poco cómo es la experiencia tuya como realizador en relación al equipo de realización, ¿no? Es decir, cómo lo organizás. Vos tenés la posibilidad de elegir a los asistentes con los cuales vas a trabajar. Eso es algo que decide la producción. La importancia que tienen en tu desarrollo, tu método de trabajo, los asistentes de dirección. Mira, en el caso, por ejemplo, de Ecos de un Crimen, que es una película industrial, la produjo Warner y HBO Max, yo solo pude poner de mi equipo al director de fotografía, que fue bastante una lucha, una batalla. Pero para mí el director de fotografía es una figura esencial. Creo que las 2 piedras fundamentales son director de fotografía y el director de arte, digamos, o el production designer. A mí, por ejemplo, en Ecos el asistente de dirección no lo pude poner, pero trabajé con uno de los mejores asistentes de dirección, que es Luis Bernardes, que es un tipo con unas horas de vuelo enormes, y nada, fue fantástico. Es decir, yo creo que es más, hay veces que es mejor que esas personas no las ponga uno. Es decir, lo que trato de no hacer es trabajar con amigos. Es decir, trabajo con amigos cuando son extraordinarios y cuando son los hombres indicados para esa película, pero el amiguismo hay que tratar de luchar contra eso. Por eso la escuela, en ese sentido, me parece muy piola la experiencia de que el director no puede hacer una suerte así de dictador que elige con qué equipo va a trabajar, porque aparte la industria no es así, no es una realidad. Sí se da en el cine independiente. Cuando uno hace una película independiente, bueno, ahí uno pone a los que quiere, ¿no? Pero... Entiendo. Te llevo al rodaje. ¿Cómo es la vida? Porque entiendo, no sé si es vida, digamos. ¿Cómo es la vida de un director cuando está en rodaje? Bueno, yo lo disfruto muchísimo, salvo la noche anterior. Una vez yo hice un documental sobre fútbol y un Walter Perazzo, un jugador de Boca, me decía, Boca y San Lorenzo. De Boca y San Lorenzo. Walter me dijo que lo peor que le pasa a un jugador es la noche anterior al partido, porque está pensando las jugadas. Entonces, cuando llega al partido llega agotado, porque jugó antes de tiempo. Está muy bien. Y eso a mí me ha pasado. ¿Viste? Pienso que la apuesta va a fallar, que no voy a saber cómo explicarle al actor tal cosa, que el actor no se va a conocer los diálogos. Es decir, las peores pesadillas me pasan. Ahora, eso me pasa el primer y segundo día de rodaje. A partir de ahí, nada, duermo, trato de dormir bien y lo disfruto mucho. Yo no creo en la figura del director gritón, hay que romper con esa mitología. A mí me gusta que haya buen clima, me gusta escuchar, me gusta la colaboración. Y como voy con todo muy preparado, apenas llego ya el director de fotografía sabe qué hacer. Mientras van preparando eso, yo me voy con los actores, a laburar con los actores, ¿no? Perfecto. Vayamos un poco a la dirección de actores, que es también otra de las grandes habilidades que un director tiene que tener para filmar una película, ¿no? ¿Cómo encarás la dirección de actores? Es como también todo ¿no? Cada uno viene con su método y decís, bueno, para eso es mejor un método
digamos, de acciones físicas o viene con los métodos que se estudian los actores en teatro. ¿Cómo es dirigir actores para cine? Principalmente para mí el arranque del trabajo con el actor es en el análisis del guión. En sentarse con el actor a entender el cuentito. Yo intento no irme por las ramas y hablar de subtextos, porque eso no sirve, digamos. Y otro tema que es central es, esto es particular y personal, yo no dirijo no actores, no puedo trabajar con no actores. Hay directores que aman trabajar con no actores. Yo no puedo trabajar con no actores y con malos actores. No voy a un rodaje a enseñarle actuación a nadie. Suelo ensayar 2 o 3 escenas, las más complejas del guión, porque ahí también ajusto la puesta en escena. Pero trato de ir con el actor con la historia muy comprendida. Si no entendemos el cuentito, estamos en el horno. Y una vez que enciendo la cámara, voy haciendo leves correcciones, digamos. Pero yo siento que cuando ya voy a rodaje, no voy a experimentar con los actores. ¿Cómo es la etapa de casting? Porque claro, esto que si yo no trabajo con no actores, con actores que actúan mal o que no dan con el papel, digamos, ¿vos tenés decisión total sobre el casting? A veces, porque a veces uno tiene que trabajar quizá muchas veces con un casting que ya está cerrado, digamos. ¿Cómo es esa etapa para vos? Bueno, cuando uno hace una película independiente, uno hace el casting uno y en ese caso el casting lo he hecho yo mismo, digamos. Me gusta estar en la etapa de casting. Incluso lo he hecho en comerciales, en publicidad. Es central. Digo, ahí está el éxito o fracaso en cuanto a la dirección de actores en el hecho del casting. Y a veces uno hace malos castings porque se deja llevar por los physique du rôle, ¿no? O se deja llevar, hace un mal casting porque en el casting yo trato de que no haya improvisación. Es decir, voy con una escena textual, con un texto. No me interesa el tema del juego y ver cuán divertido es lo que hace en el casting, porque me ha pasado de haber hecho excelentes castings con actores improvisando y después, cuando tenían que decir un texto, me destrozaban la escena. Después, en una película más industrial, digamos, como puede ser Eco de un crimen, la propuesta, por ejemplo, de los productores era a Diego Peretti. Y yo toda la vida quise trabajar con Peretti. Entonces, cuando me dijeron, ¿te interesa Peretti como el protagonista? Dije, pero por supuesto. Y el proceso fue muy bueno porque la reescritura del guión, Diego, como los otros actores, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi, estuvieron involucrados. Es decir, yo también me gusta, claro, a mí me gusta que estén involucrados en el cuento, digamos. Cuando vemos que hay algo que no funciona. Cuando vemos que funciona, ya está, ¿entendés? Pero en Ecos después el resto del cast, te diría que yo tuve absoluta libertad. Está muy bien. Es decir, que la construcción de un personaje en un guión después tiene como una reescritura con la puesta en escena y con los actores que entiendo que vienen a perfeccionar un poco la idea, ¿no? Exactamente es eso. Porque no se trata de reescribir otra cosa, sino de darle una carnadura que va a perfeccionar la idea dramática que nació en el guión, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, yo digo que tanto el story como el guión muchas veces es pizarrón. Después uno va, lo pone en escena o lo ensaya y hay cosas que no funcionan, hay cosas que son redundantes, hay cosas que uno va eliminando. Muchas veces que a vos te debe pasar como guionista, cuando uno escribe para el guión, incluso hasta hay que ser un poquito obvio, digo, para estar pisando sobre tierra. Cosas que después, cuando uno las pone en escena, no hacen falta. Es decir, ya están implícitas en una mirada, ya están sugeridas. En un primer plano. En un primer plano. Lo que pasa es que, bueno, en el guión eso no lo tenés. No, por supuesto. Está muy bien, está muy claro. Viste que Robert Bresson tiene unas especies de... un libro. Tiene un libro que se llama Notas sobre cinematógrafo, sí. Y son como frases... Sí, son frases reflexiones cortas, sí. sobre... Pero tiene una que, lamentablemente no me la acuerdo textual,
Pero él dice, para improvisar, para que se dé la idea, que uno se ilumine por una idea en improvisar, tiene que llegar con todo el trabajo hecho. ¿No? Es decir, esto que te escuchaba hablar un poco sobre. No, pero yo llego sabiendo todo lo que tiene. Todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. La película está recontrapensada. Sabemos los planos que tenemos que hacer, el fotógrafo cómo iluminar. Todos saben dónde tienen que pararse. Y ese concepto, digamos, de que hay que trabajar y llegar con todo pensado para que de pronto, ¿no? Surja la magia. Surja la magia. Exactamente. La magia no puede surgir del caos. Por lo menos a mí me pasa eso. Es decir, sí he tenido momentos mágicos. Incluso me pasó en un rodaje, esto está bueno contarlo, era el anteúltimo capítulo de Germán Últimas Viñetas. Y me acuerdo que estábamos ahí, yo ya tenía todo dibujado, estaba hiper tranquilo, cómodo. Y de golpe viene Miguel Ángel Solé y me dice, Cristian, este capítulo, esta escena está todo mal. Alarma, ¿no? Le digo, ¿cómo todo mal? ¿Por qué todo mal? Me dice, mira si Oesterheld, que está siendo perseguido, que está en una lista de los militares, va a venir a juntarse con sus amigos, los puede mandar a la muerte. Esta escena no sirve. Y ahí yo caigo y digo, es verdad, esta escena está errada. Y pasó algo maravilloso, que es que ahí otro actor, Gustavo Pardi, dice, pará, ¿qué pasa si esta escena en verdad es la que está escribiendo? Porque es una historia de guionistas. No está sucediendo, es la que está escribiendo al mismo tiempo en la mesa uno de los guionistas. Entonces es una ficción sobre el encuentro de Oesterheld con sus amigos. Y ahí empezamos a reescribir en vivo. Y nada, fue realmente hermoso. Yo casi zozobro, casi me agarro un soponcio, pues yo soy un tipo que va con todas las cosas. Pero no es que Miguel Ángel estaba tirando una para romper las bolas, que hay actores rompebolas, ¿no? Sino que está mal. Y no había tiempo de volver, no, filmamos otro día. Había que resolverlo ahí. Entonces digo, por eso que uno reescribe con el director de fotografía, con los actores, con el guionista también, pero a veces no lo tenés a mano al guionista. Entonces te doy un ejemplo ahí. No, está clarísimo. Sobre todo lo que dice Bresson. Pero vos podés hacer eso a partir de un plan. Exactamente. Bueno, te llevo a la última etapa, no sé si la más feliz para un director, que es después del estrés del rodaje, sentarse a ver esa película que uno imaginó y que produjo y que se pudo realizar, que es la postproducción, ¿no? ¿Cómo vivís vos esa etapa? Sos un director que está permanentemente en la isla, dejás al montajista trabajar y te sentás con él después de varios días. ¿Cómo es tu proceso en la postproducción? Bueno, para mí es el peor de los procesos. Es decir, yo lo vivo horriblemente mal, la postproducción, el montaje, porque para mí es el fin del sueño. Se terminó. Es decir, todo lo que yo pensaba que iba a ser el Ciudadano Kane, Apocalipsis Now, ¿no? O Tiburón, me di cuenta que que es una porquería. Es decir, que lo que planifiqué y que yo pensaba que era una genialidad no está a la altura. Lo sufro mucho, realmente, y suelo torturar al montajista con mis llantos, mis lamentos. Pero hay una etapa que me parece que es vital, que es que, por ejemplo, hay directores que montan al mismo tiempo que están filmando. Hay directores eso se hace mucho ahora. Hay directores que llegan a la casa y montan ellos. Es decir, yo eso no lo hago ni loco. Y sí lo que hago es me despego 2 semanas, termino el rodaje, me despego 2 semanas del material y el montajista va armando su primer versión. Y nada, y me parece que está súper bien eso. Es decir, yo llego, por supuesto, a la primera versión, necesito Alplax, ¿no? 2 botellas de whisky. Sentís que no sirvió, que hiciste todo mal, claro. Que está todo mal. Pero bueno, nada, hay vida después de la muerte, ¿no? Y ahí viene el trabajo del montaje y de reestructurar la película, si hay que reestructurarla. En el caso, por ejemplo, de Ecos de un crimen, no teníamos problemas de reestructurarla porque la película estaba bastante bien planificada desde el guión, pero habían escenas o planos que no funcionaban, y yo pensaba, qué planazo, pero de golpe la convivencia entre los planos muchas veces es caótica, ¿no? Hay veces que no funcionan.
No, y además, digo, el propio material, ¿no? Te va pidiendo como en el montaje te va pidiendo como una lógica dramática en el armado. Porque a veces uno dice, no, bueno, pero tengo una idea y además tengo otra idea y otra idea, y uno cree que tener todas 10 buenas ideas es mejor que tener una. Y a veces no. No, Claro. no, a mí por lo menos eso me confunde y me deprime. Pero después también lo que es hermoso, digamos que esto en las escuelas de cine se ha combatido. Para mí es vital, yo soy un enfermo del soundtrack, de la banda sonora, del sonido, pero también de la música. Para mí el cine es música. Digo, hay gente que dice, no, hay que eliminar a la música. El tema es la música mal hecha para las películas, o mal aplicada. Pero ahí es donde para mí se redefine toda la película, ¿no? Y yo suelo colaborar mucho con el músico. Ah, bien. Es decir, de hecho, generalmente el músico trabaja antes. Y a mí me gusta ir a rodaje y poner banda sonora incluso cuando estoy filmando. Ah, mira. En escenas donde no hay diálogo, por ejemplo. De posibles ensayos de temas que se están componiendo al mismo tiempo. Sí, y es increíble cómo entran en clima los actores y es increíble cómo eso incluso te influencia a la cámara, a la puesta en escena, al tempo del traveling. Es una cosa de locos. Para ir cerrando, Cristian, ¿cuáles son las características que vos de alguna manera podrías mencionar que tiene que tener un director o una directora de cine, ¿no? En torno a la personalidad y a a cierta sensibilidad o disposición para este tipo de rol? Bueno, tiene que ser primero una persona con mucha habilidad para poder comunicar. Es decir, yo creo que si vos no podés contar tu película verbalmente en 5 minutos, no vas a poder filmarla. Creo que, por ejemplo, una palabra que ahora que es el pitch, creo que es un gran ejercicio. El practicar de qué trata tu cuento, de cuál es la historia. Si vos no podés ejercer eso, difícilmente puedas después trasladarlo a imágenes y aparte comunicarte con tu equipo. Es decir, que eso es vital. ¿Qué es lo que tenés vos para contar? ¿Qué es lo que querés contar? Y poder transmitirlo. Hay gente muy hermética, es decir, nos ha pasado, digamos, gente que tiene grandes ideas pero no puede comunicarlas. Me parece que eso es central, esa gimnasia. No todos tenemos la misma personalidad, hay directoras más introvertidos, más introvertidas, pero me parece que eso es un trabajo. Eso no creo. La técnica del cine, yo creo que contra más se filma, mejor se filma. Contra más se cuenta una historia verbalmente, mejor se cuenta. A mí me ha pasado con los pitch de darme cuenta, por ejemplo, los problemas de la historia y los tengo que reformar a medida que las voy contando. Y a medida que se lo cuento incluso a amigos. Los pitch no quiere decir que se lo tenga que contar a un jurado, a un comité de un festival. El ejercicio de contárselo a amigos de qué va tu película es maravilloso. Yo creo que eso es una condición vital y después la otra condición vital es el hecho de poder escuchar, más que hablar. Eso me parece central, porque hay un drama en el cine y en los directores y directoras que es la lucha por el poder, ¿no? ¿De quién es la idea? ¿A quién se le ocurrió primero? Eso es una imbecilidad absoluta, porque si no escuchaste la perdés. Y al fin y al cabo lo único que importa es la película, es el resultado final. Y bueno, una palabra para futuros aspirantes a la carrera de realización que te tendrán tal vez como instructor, profesor en tercer año. ¿Qué le dirías? No, primero que es una carrera hermosa, que no se dejen, amedrentar por las dificultades del cine. Es una carrera preciosa, llena de momentos hermosos, mágicos. Es una carrera dura, no es para todo el mundo. Recién lo hablábamos hace un ratito, para mí tiene mucho que ver con yo corro, entonces creo que uno habla del tiempista. Uno tiene que saber administrar la ansiedad, tiene que saber administrar los sentimientos miserables. Es una carrera que la queremos hacer muchos, pero filman pocos. Pero si no nos distraemos con pavadas y estupideces y pensamos que lo más importante es qué es lo que queremos contar, es
lo mejor está por venir. Es una carrera muy, muy hermosa y aparte es una carrera que es un servicio. Es decir, uno hace una película y yo creo que le hace bien a la gente. Así que me parece que es una carrera de bien público. Muy buena definición. Estuvimos conversando hace unos instantes con Christian Bernard y ahora es el turno de conversar con Valeria Pivato, quien es tutora de realización para la tesis de ficción en sede AMBA y también en la sede Patagonia Norte. Valeria tiene una extensa trayectoria trabajando en distintos roles dentro del equipo de realización y en el 2017 estrenó su ópera prima, Una novia en el desierto, que recorrió numerosos festivales y fue un éxito de público y de crítica. En este caso, el film fue codirigido por Cecilia Atán. Contanos, ¿estás en la preproducción de tu segunda película? Exactamente. Estamos repitiendo equipo, otra vez con Cecilia Atán, co-guionista y codirectora del proyecto que se llama La llegada del hijo, coproducción argentino-española y que estamos saliendo a rodar en 1 mes y medio, después de 4 largos años de desarrollo. Hay que tener paciencia, ¿no?, para dirigir películas. Mucha paciencia, tenacidad, concentración, amor por el proyecto, intuición y sabiduría para elegir el tema que nos va a acompañar durante un periodo largo de la vida. Claro, no te podés aburrir del tema, ¿no? Lo escribiste 5 años después y dices, pero yo ya me aburrí de este tema. No, tiene que ser algo que te acompañe, claramente. Exactamente. ¿Cómo fue que decidiste, cómo entraste? Porque nos están escuchando aspirantes que van a desarrollar todos estos módulos de las distintas especialidades y tienen que en algún momento tomar una decisión, ¿no? Decir, bueno, me voy a inscribir al ingreso de qué carrera de la ENARC. ¿Cómo fue, en tu caso, ese discernimiento por hacer cine? Yo empecé estudiando diseño de imagen y sonido en la UBA, que fue como una buena iniciación para entender un poco qué era ese mundo y a dónde me quería dirigir. Yo lo tomé de alguna manera como eso, como una búsqueda o sí, un buceo para ver hacia dónde quería dirigirme. En ese momento la carrera era muy nueva, creo que fue a principios de los 90, y lo que sí entendí en ese transcurrir de 2 años de carrera fue que quería dirigir cine, ¿no? Que de todo lo que se planteaba como posibilidad en el mundo del cine me interesaba mucho dirigir cine. Cosa que en ese momento no era tan habitual que una mujer aspire a dirigir cine. Pero bueno, en ese sentido soy un poco testaruda y me di cuenta que está bien foguearse como del contexto técnico del set para empezar a entender cómo era dirigir a partir de las cabezas de directores que pude acompañar como en diferentes roles del equipo de dirección. Eso es muy interesante, que nos cuentes un poco tu experiencia en esos distintos roles, porque a veces uno lo ve también en la escuela. Bueno, vos sos tutora de tesis, estás allá en el final del recorrido, pero también uno a veces percibe que el equipo de realización o el asistente de dirección o el continuista son un poco amigos y secretarios privados del director, y eso es lo peor que le puede pasar a un director o una directora. Sí, exacto. O sea, a priori el asistente de dirección es la cabeza de equipo de ese equipo, no es el director. El director está como por arriba de todos los otros, de todas las otras áreas, ¿no? Entonces el asistente de dirección tiene mucha responsabilidad, sobre todo en la preproducción y en el rodaje, y de alguna manera a mí me gusta pensarlo como una bisagra entre lo deseado por el director y lo posible por la producción, ¿no? Cuando el asistente de dirección se puede ubicar en ese rol, en general los equipos funcionan muy bien, porque trata de interpretar ese deseo del plano posible, la escena posible, y llevarlo a cabo, llevarlo a tierra en función de los medios con los que cuenta y los que ofrece la producción. Un equipo de dirección tiene muchas instancias. A priori uno dice, bueno, asistentes de dirección son todos. No, hay como varios escalafones. El asistente de dirección es esto que digo, la cabeza de equipo, en el que confluye la información de todos los otros departamentos y que tiene que articular esa información para que ese rodaje sea posible y placentero, porque para mí siempre fueron como esas dos variables, ¿no?
evitar que la gente sufra en el rodaje, sino que lo disfrute. El tiempo siempre está en contra, a veces el clima también, a veces un actor también puede estar en contra. Entonces, el rol del asistente de dirección es muy técnico, pero también tiene algo de intuitivo, ¿no? De tratar de mantener ese humor que hace que todas esas personas trabajen en la misma dirección. Después, en paralelo, está el continuista o script supervisor. A mí me gusta más pensarlo como script supervisor porque es alguien que no solo lleva la continuidad de la escena, sino que tiene la coherencia sobre el relato en toda su dimensión, ¿no? Tengo un personaje que actúa de zurdo, pero no es zurdo. Bueno, como continuista, como script supervisor, en todas las escenas tengo que ver si su movimiento tiene que ver con la lógica de un zurdo o si está impostado o si en una escena se lo olvidó. Yo fui script supervisor en El secreto de sus ojos y Pablo Rago interpretaba un personaje que propuso que sea zurdo. El punto era que no había registrado muy claramente que tanto el director Campanella como yo, script supervisor, éramos zurdos. Entonces fue un desafío muy hermoso durante la película poder chequear que realmente su personaje revolvía con la mano izquierda, obviamente escribía, pero abría la puerta de una manera porque usaba la tijera de otra, ¿no? Había como cuestiones y detalles que en ese caso particular él decía que le ayudaban mucho a componer el personaje, ¿no? Pensar que él era diestro como persona, pero que el personaje era zurdo. Qué dato llamativo. No, y a eso sumémosle que por lo general es un plan de rodaje no cronológico con la historia. Entonces mucha más complejidad para mantener una continuidad, ¿no? Nosotros tenemos en el módulo todo un apartado dedicado a la dirección de actores como los grandes desafíos y de habilidades que obviamente el director o la directora van a tener que aprender durante la carrera y que a veces están un poco desarticuladas, ¿no? Es decir, por un lado tengo dirección de actores y por otro lado realizaciones. Deberían vincularse más, ¿no? Porque no es que uno aprende a dirigir actores fuera de la cámara y del plano y de la puesta en escena, ¿no? Pero en principio la escuela tiene la carrera de realización en la sede AMA, pero también en las sedes regionales tiene también materias que están dedicadas a la dirección de actores. Y en tu caso, ¿cómo es, bueno, en el caso de ustedes, porque codirigen con Cecilia, ¿cómo trabajan en equipo? ¿Cómo es la codirección? ¿Se dividen roles? ¿Están las dos al mismo tiempo en todo? Ahí tenemos un beneficio que también nos lo trajo el trabajo. Nosotras con Cecilia nos conocimos trabajando. En Luna de Avellaneda yo hice la dirección de casting y fui script supervisor y ella era segunda ayudante de dirección. Entonces nuestra amistad vino posterior al trabajo. Lo primero que sucedió fue trabajar juntas y nos entendimos muy bien trabajando. Entonces mucho tiempo, durante casi 15 años, de alguna manera en los equipos de dirección armábamos team. Después haciendo publicidad, que también es otra disciplina en la que trabajé bastante como asistente de dirección. Muchas veces ella era mi ayudante. Bueno, había como varias maneras de complementarnos. Y en la actualidad o en el momento en que las dos decidimos llevar adelante nuestra ópera prima y ahora en el desarrollo de esta peli, tenemos una manera bastante peculiar, que es que las dos hacemos todo. No nos dividimos, no es que una encuadra y la otra dirige actores, no hay una división tajante de las tareas, sino que vamos como pautando a partir de las necesidades que plantea cada escena, a partir de las necesidades que plantea cada momento del proceso creativo. Yo creo que en ese sentido tenemos también una ventaja a favor, es que las dos coescribimos la historia. Entonces son muchos años, en este caso 3 y pico, en el que pasamos pensando la escena, viendo los matices, pensando en el tono, ¿no? Intercambiando. Te llevo a una etapa, digamos, que nosotros de alguna manera pasamos y los aspirantes y las aspirantes que están escuchándonos pasaron en el módulo anterior, que fue la escritura del guión, ¿no? Y en algunos casos la escritura del guión, bueno, algunos directores o directoras escriben sus propios guiones, otros no. Pero ¿cómo es el pasaje de lo literario, digamos, a una traducción más de guión técnico, de story? ¿Cómo es el trabajo que ustedes, cómo lo han vivido, cómo lo experimentaron en Una novia en el desierto y en este caso en la nueva película? Yo creo que
cada proyecto pide algo, que uno debería ser lo suficientemente perceptivo como para estar atento de qué necesita ese proyecto. No es lo mismo una película filmada, no sé, en La Puna, que una película filmada en un departamento interior Buenos Aires. Digo, ahí como que es la primera cuestión que pienso. Y después creo, y cada vez lo confirmo con el paso del tiempo y con el trabajo, que un proyecto tiene 3 instancias de escritura. La primera instancia es el guión, que es un guión literario que se desarrolla durante bastante tiempo, en el que uno, bueno, empieza como a bocetar esa película. Una segunda etapa es la escritura que uno hace en rodaje, que es todo eso que planeó, cómo efectivamente lo puede llevar al rodaje. Y una tercera instancia definitoria es el montaje. Yo creo que la película se termina de escribir en el montaje. No solo el documental, sino también la ficción. Uno puede planificar muchísimas cosas, pero después está el valor de lo fortuito, ¿no? De lo que le pasó a ese actor en ese momento, de la nube que se cruzó, del chico que gritó, del loro que cantó, o de lo que sea, o del tren que pasó, que le puede dar un sentido completamente diferente al que uno tenía planeado, ¿no? Entonces, en ese, digamos, como esta idea de tratar de pensar que es un proceso que tiene 3 etapas y que cada etapa va a aportar como una capa más a lo que vino de la etapa anterior. A mí me gusta pensarlo así. Y estar como lo suficientemente preparado para tener un plan de rodaje, obviamente, para llevar a cabo una producción ordenada, pero también dar como una pequeña luz a lo fortuito, ¿no? A lo que va a pasar ahí que nadie sabe. Porque si lo pensamos concretamente, en el momento de la escena, es la primera vez que uno como director, directora, ve, oye, siente todos esos elementos que confluyen en la escena. Yo puedo ensayar con el actor un mes antes, puedo haber ido a la locación una semana antes, puedo haber visto el filtro que usa el DF, puedo haber hablado con el sonidista en cómo quiero que se escuche la escena. Pero en el momento en que finalmente digo acción, es por primera vez, después de mucho tiempo, de imaginar la escena, que yo puedo ver concretamente qué pasa ahí. Entonces me parece que como esa fascinación, ¿no? de la confluencia de todos estos elementos tiene algo mágico. Y está bueno darle lugar a eso también. Bueno, con Cristian en la entrevista hablábamos un poco, debería haberme acordado porque le decía, hay una frase de Bresson en Notas sobre el cinematógrafo que dice, no me la acordaba y ahora tampoco me la acuerdo, pero el concepto era muy interesante, que era para lograr la improvisación, es decir, o la inspiración en el momento de rodaje, tenés que tener todo listo, digamos, es decir, a veces hay una mala comprensión de decir, bueno, una vez que mire por el visor de la cámara, ahí voy a saber qué hacer. No. La iluminación, la improvisación o la inspiración, esto fortuito, mágico, que entiendo que estás planteando muy claramente, se da después de haber tenido un trabajo muy riguroso, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo un poco en la frase esa de Picasso, que no sé, tantas veces se tradujo, pero es algo así como que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Creo fervientemente en eso. Muy bien. ¿Cuál de las etapas es la que vos más disfrutás? Disfruto todas, porque todas tienen algo para mí atractivo. El momento, por ejemplo, de empezar a pensar de qué va la película, es una libertad absoluta. Uno puede escribir lo que se le ocurra, de otros mundos, otros universos. Es una libertad tan amplia que a veces puede asustar, ¿no? Esta idea de la página en blanco, ¿no? Pero a mí me gusta ese momento en donde empiezo como a copiar material, a pensar escenas sueltas, a escribir cosas que seguramente después no están en el guión, a ver texturas, a escuchar música, a ver otras pelis que me disparan algo que de alguna manera empieza a ordenar eso que toma forma dentro mío, que es como un germen de la historia. Bueno, ¿qué es de qué quiero hablar? ¿Por qué vale la pena estar
5 años atrás de esta película. Bueno, por esto. Entonces, ese momento me gusta mucho. Después me gusta mucho la idea de las primeras lecturas del guión, ¿no? Después de algún trabajo, bueno, uno hace a veces escaleta, un tratamiento, y llega a una versión de guión, y el momento ese de la versión 0 de guión que comparte a 2 o 3 lectores muy elegidos, y esa primer devolución me gusta mucho porque ahí empiezo a entender si hay una película y si la película dice lo que yo creía que iba a, digamos, que yo creía que iba a decir, ¿no? Eso en relación al momento de guión. En relación al rodaje, bueno, me pasa mucho esto que imagino durante mucho tiempo los planos, las escenas, el tono, y hay un momento casi mágico que es el primer día de rodaje, ¿no? En donde todo empieza como a tomar su orden y está ahí, es palpable. Y después, bueno, esto, me gusta mucho dejarme sorprender por los actores, ¿no? Por la interpretación, por ese texto que escribí, corregí durante mucho tiempo y corrí la coma y le cambié la palabra y busqué un sinónimo y después volví y lo taché y de repente en el set el actor dice otra palabra y ahí decís, era esa, no era la que yo pensé que iba a estar. Y en el montaje, lo que me fascina del montaje en particular es la posibilidad de generar sentido con algo que uno vino planeando durante mucho tiempo, que escribió y que rodó, y que de repente el montajista dice, no, acá le voy a poner este sonido antes. Y toda la escena cobra otra dimensión. Se potencia de otra forma. Se potencia de otra forma y tiene otro sentido, ¿no? Y la idea de que el proyecto, la película, empieza a tomar como su identidad un poco más allá de los creadores, de las creadoras, ¿no? Hay algo que también en el proceso de montaje, en mi caso, tiende a ser muy intuitivo, que es empezar a entender qué es lo que pide el material. No ir con el guión escrito y decir, no, acá la escena 2 cortaba acá es la 3, acá es la 4, no. Hay algo de esa libertad creativa que fluye mucho, en mi caso, con los montajistas, y que me encantaría, si tuviera que empezar otra vez a pensar el cine, pensarlo desde mi lugar de montajista para luego dirigir, porque me parece un espacio muy creativo, muy solitario también, pero muy definitorio del proyecto. Ese momento me parece también muy mágico, ¿no? De todo lo que uno puede cambiar y generar otro sentido a partir de las herramientas del montaje, del sonido, de la música, por ejemplo, ¿no? Cómo la música puede cambiar toda la intención de una escena, puede hacer que algo funcione o que no funcione, cómo el montaje puede cuidar o hacer brillar más un actor o no. No sé, todo eso me parecen detalles que en rodaje a veces uno los pierde y que en montaje se los vuelve a encontrar. A mí me fascinan, ¿no? Particularmente. Me acuerdo de un amigo, Fernando Spinner, que estudió en el Centro Experimental en Roma, que sería como el ENARC italiano. Me decía, yo tuve clase, no me acuerdo ahora el nombre del montajista, un montajista de 50, 80 películas del cine italiano más clásico, con Fellini, con todos los grandes. Y decía, él es el montajista que hace actuar bien a los actores. Era como su gran virtud en el montaje, era corregir a los actores y a las actrices que no habían tenido un buen desempeño en la escena. Vamos a este aspecto tan interesante, ¿no? El cine, de alguna manera, es una conjunción de distintos saberes y de distintas especialidades que requieren un gran trabajo en equipo, una gran orquesta que tienen que tocar en determinado tono y en determinado momento. Y obviamente dirigir un equipo no es nada sencillo si uno no tiene determinadas, digamos, características. O sea, ¿cómo podrías vos caracterizar a un perfil posible de un aspirante para ser director o directora? Pregunta difícil, porque hay mucha variedad, hay de todo, sí. Hay muchos tipos de directores, pero a ver, voy a tratar de simplificar. Creo que una de las características imprescindibles que tiene que tener un director o una directora es la perseverancia.
Es muy raro que un proyecto salga en un tiempo en que uno lo desea, ¿no? En el tiempo que uno lo desea. En general, al menos en el cine latinoamericano, digo, por ahí en otros modelos de producción juegan otras variables, pero yo creo que el director tiene que ser perseverante, tiene que ser muy trabajador y constante en su trabajo, ¿no? Porque de alguna manera el equipo responde a ese pulso que va marcando un director, una directora. Y creo que también tiene que ser permeable, ¿no? Tiene que ser permeable a esas devoluciones que va juntando en el recorrido del proceso de los colaboradores, de los productores. Yo no creo mucho en ese director o directora que sabe todo, que tiene una respuesta exacta para todas las preguntas. A mí me parece que muchas veces es mucho más rico para los proyectos quedarnos con esas preguntas y bancarlas durante algunos días, días, semanas, meses, dependiendo del momento en el que se esté de la producción, porque como todo proceso creativo, digamos, no es una ciencia exacta dirigir. Uno puede creer que va por un lado, pero después, en el transcurso del proyecto, eso puede tomar como otra dirección. Entonces me parece que esas son las características, ¿no? La perseverancia, la permeabilidad. Saber escuchar. Saber escuchar. Bueno, hay como una especie de estereotipo, ¿no? Del director de cine, ¿no? Medio autoritario ¿no? Y que le ordena a todo el resto qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Pero claramente, de alguna manera, hay cierta verticalidad en la industria en donde el director o la directora son aquellos que tienen un poco la responsabilidad de llevar adelante todo el proceso narrativo, estético de una película o de una publicidad, lo que sea. Y eso, digamos, entrando ya en una cuestión más de género, ¿cómo lo viviste? O sea, este estereotipo da un poco digamos, a pensar que, bueno, entonces si es hombre va a tener mayor poder de mando. ¿No? Esas cosas que de pronto uno piensa o pensaba en determinado momento. Por suerte eso cambió, pero ¿cómo vivís vos siendo mujer ser directora de cine? Está buena la pregunta, porque yo creo que en el transcurso de mi vida profesional hubo muchas cosas que cambiaron. Por ejemplo, mi primera película fue en 35, ¿no? No era cine digital. Mi primera, segunda, tercera, creo, como técnica, ¿no? Y cuando llegamos al cine digital, el paradigma cambió absolutamente, digamos. La primera peli que hice digital fue El secreto de sus ojos, entonces teníamos a un DF de la hostia, el Chango Monti, que también estaba aterrado de cómo era esa cámara y cómo iba a registrar, ¿no? Todo lo que teníamos delante de cámara, como que un desafío muy grande. Pero en particular como directora yo siento que tuve que superar como muchos preconceptos, ¿no? Sobre todo en proyectos cortos, esto que decía, trabajé mucho en publicidad, entonces cada vez que venía un productor de afuera, justo me tocó una época en donde se filmaba mucho en Argentina, venían productoras de Francia, Estados Unidos, Australia, México, bueno. Y cada vez que venía un productor, yo era asistente de dirección de ese comercial, tenía que dar prueba, era empezar de cero todo. O sea, suponer que porque era mujer no iba a tener la fuerza de llevar adelante del equipo, no iba a tener autoridad. Entonces, al principio medio que me enojaba con esa situación y después dije, no, es al revés. O sea, me fortaleció un montón porque era muy fácil ya entender que el otro me iba a estar probando. Entonces yo hacía lo mejor posible y iba para adelante. Eso en el sentido de como técnica, ¿no? Y como directora creo que fue difícil hacer como el chip de decir, bueno, ahora sí voy a dirigir. Trabajé 20 años como asistente de dirección y como colaboradora en ese equipo. Y creo que el chip me lo dio la maternidad. Cuando fui mamá me di cuenta que había una cantidad de tiempo que iba a necesitar mi hijo para ser criado y que me iba a quedar muy poco tiempo para lo que yo quería hacer. Y entonces ahí fue como, bueno, ok, lo que quiero hacer es dirigir y ahora es el momento. Y me sentía como muy entrenada
en el lenguaje del set para poder hacerlo. Solo me faltaba un proyecto, bueno, y ahí me puse a escribir y empecé con mi primer peli. Pero siento también que eso tal vez es una falencia de mi generación. A mí no tengo referentes directoras mujeres que haya estudiado en la carrera de cine. Si ahora hago memoria, tenía muy pocas profesoras mujeres. Y yo creo que eso cambió y cambió para bien, ¿no? Yo lo veo con mis colegas en la escuela y también lo veo con la cantidad de alumnas que se inscriben en disciplinas que antes eran impensadas. Por ejemplo, fotografía, ¿no? Sí, fotografía, sonido. Si tuvieras que decirle algo a las aspirantes, ¿qué les diría? Que se anoten en realización. No se anoten en realización, no sean pavos. No, ¿alguna palabrita para los aspirantes y las aspirantes que nos están escuchando? Palabritas, ¿no? Palabritas, consejo. Bien. Buen deseo. Bueno, a ver, para aquellos aspirantes al ingreso al ENERC, les recomiendo que vean mucho cine en el cine y que se empapen de todo lo que tiene la historia del cine, que de alguna manera dio lugar a todas las otras disciplinas audiovisuales que existen hoy en día, pero que vayan a la fuente porque es muy interesante entender de dónde surge este lenguaje audiovisual que hoy en día lo tenemos tan incorporado, pero que es totalmente arbitrario. Bueno, genial. Muchas gracias. De nada, muchas gracias por la invitación.